la casa de Clara siempre me pareció un refugio fuera del tiempo. Un piso antiguo en lavapiés, de techos altos, paredes cubiertas de libros, y con ese aroma a café recién molido que parecía salir directo de sus recuerdos familiares. Cada vez que la visitaba, tenía la sensación de entrar en una realidad paralela donde no existían los horarios, ni las obligaciones, ni la versión de mí misma que había aprendido a sostener. Esa noche, sin embargo, el ambiente tenía otro peso. Era el cumpleaños de su marido, Salvador, y el lugar estaba lleno de gente. Carcajadas, vasos de vermut, tapas que iban y venían desde la cocina. Yo me movía por el salón con esa soltura que da el hábito, como quien ha ensayado durante años el mismo papel, mujer amable, esposa discreta, amiga de toda la vida. Sonreía, ofrecía tortilla, saludaba a conocidos. Nada fuera de lo normal. O al menos, eso creía. Había elegido para la ocasión un vestido burdeos de tela suave, largo hasta la rodilla, con escote discreto y espalda abierta. No era provocador, pero sí lo justo como para recordarme a mí misma que, debajo de la rutina, todavía existía una mujer viva. Llevaba mis zapatos favoritos, unos botines de tacón medio, cuero envejecido, con cremalleras doradas en los costados. Y, bajo el vestido, un conjunto de ropa interior en tono ciruela, de encaje delicado, elegido solo para mí. A veces, esos pequeños gestos eran los únicos espacios donde sentía que aún podía ser yo. Mi marido, Mateo, hablaba en la cocina con los amigos de Salvador. Hablaban de política, fútbol, alguna anécdota de oficina. Yo oía sus voces al fondo mientras ayudaba a Clara con las copas, pero mi mente estaba en otra parte. En mí misma. En el extraño deseo de romper con lo predecible. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del salón. Él. Se llamaba Nico. Hijo de Clara, pero hacía años que no lo veía. Había estado viviendo en Granada y acababa de volver a Madrid. Ya no era el adolescente callado de los veranos en la playa. Tenía el rostro más anguloso, barba incipiente, una postura que mezclaba timidez y seguridad, como quien ha aprendido a sostenerse sin hacer ruido. Llevaba una camisa gris abierta hasta el segundo botón, el cuello delgado marcado por la sombra de un colgante que apenas asomaba. Me observaba. No descaradamente, sino con una curiosidad serena, sostenida. Su mirada no era la de un chico. Había en ella una calma extraña, algo que me descolocó. Bajé los ojos, pero no pude evitar sentir cómo se encendía algo dentro. Una chispa suave, como cuando uno entra en una habitación tibia tras el frío de la calle. ¿Te ayudo con eso?, dijo a mi lado, de repente, al ver que cargaba una bandeja. Me sobresalté. No lo había notado acercarse. Le sonreí, casi por instinto, y asentí. Sus dedos rozaron los míos al sujetar el borde de la bandeja, y ese contacto mínimo tuvo un efecto desproporcionado en mi cuerpo. Como una descarga, como si la piel recordara algo antes que la mente. Ese color, te queda muy bien, dijo, con voz tranquila. Como quien comenta algo sin intención, pero sabiendo que dejará huella. Intenté responder algo ingenioso, pero solo me salió una risa breve. Me giré para disimular mi rubor, y seguí recogiendo. Pero desde ese instante, todo fue distinto. Cada movimiento suyo me llegaba amplificado. Su cercanía, la manera en que se inclinaba para coger un plato, su perfume, ese olor mezcla de jazmín y cuero viejo, parecía seguirme por toda la casa. Mientras tanto, Mateo me rodeaba los hombros con cariño, como siempre. Su calor era familiar, cómodo. Me besó la sien mientras hablábamos con Clara sobre cosas cotidianas, y yo asentía, pero con la mente en otro lugar. No, en otro hombre. En otra yo. La que había olvidado que podía sentirse deseada sin pedirlo. Más tarde, en el patio interior del edificio, Nico volvió a acercarse. Yo había salido a tomar aire. Había dejado el móvil dentro y no me apetecía fingir interés en ninguna conversación.
Él apareció sin hacer ruido, con una botella de agua en la mano. Se sentó en el banco frente a mí. No dijo nada durante unos segundos. ¿Estás bien?, preguntó al fin. Sí, claro. Solo necesitaba un poco de aire. Respondí. Tienes algo distinto hoy, añadió. No sé si es el vestido, o... Se interrumpió a sí mismo, y sonrió. Esa sonrisa, una mezcla de picardía e inocencia, me dejó sin aliento. Quizás sea el aire de lavapiés, dije, con un intento de humor. Nuestros ojos se cruzaron por más de lo razonable. Y en ese cruce sin palabras se dijo todo. O, al menos, lo suficiente como para sentir que había entrado en territorio peligroso. Al volver a casa, el silencio en el coche me pareció más fuerte que nunca. Mateo conducía sin notar mi distracción. Yo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad me parecían más nítidas. Como si todo tuviera una nueva definición. En el baño, al quitarme el vestido, noté que mi piel aún conservaba el calor de la mirada de Nico. Me toqué el hombro, el cuello, como queriendo borrar o conservar esa sensación. Me puse el pijama y me acosté junto a Mateo, que ya dormía. Su respiración era el sonido conocido de todas las noches. Pero yo me sentía ajena a esa normalidad. No había hecho nada malo. Nada que pudiera llamarse traición. Pero dentro de mí, una semilla se había plantado. Una semilla de deseo, de curiosidad, de vida. Y mientras la ciudad dormía, supe que algo en mí se había despertado. Algo que ni siquiera sabía que estaba dormido. La semana siguiente se deslizó como una tela suave por encima de una herida. Nada parecía diferente en la superficie. Mateo seguía saliendo temprano al trabajo, yo organizaba las tareas domésticas, mis jornadas en la editorial transcurrían entre manuscritos, correcciones y cafés templados. Pero todo tenía otro ritmo por dentro. Más agudo. Más incierto. Los días tenían un color nuevo, más vibrante, pero también más pesado. La tensión no venía de fuera. Era algo que yo misma había sembrado, aunque no pudiera nombrarlo. No era amor. No era atracción solamente. Era una sensación más amplia, más peligrosa, la de estar viva. Intentaba mantener la calma. No revisar sus redes. No pensar en Nico. Me repetía que lo de aquella noche había sido solo un momento, una chispa que no prendería fuego si no se le daba oxígeno. Pero mi cuerpo me traicionaba. La piel recordaba su proximidad. Mis dedos, sus roces accidentales. Mi respiración cambiaba cada vez que lo imaginaba. No fue él quien me buscó. Fue la ciudad. Fue el azar, o eso quise creer. Sucedió un martes a media tarde. Había salido del trabajo antes de lo previsto, con la idea de hacer unas compras tranquilas y caminar por la calle Fuencarral sin prisa. Me detuve frente a una librería de viejo. Y allí, como una escena robada de un sueño, apareció él. Nico. Estaba dentro del local, hojeando un libro de tapas gastadas. Llevaba una camiseta oscura y una chaqueta abierta. El pelo más largo de lo habitual, algo despeinado. Tenía los auriculares colgados del cuello y una expresión tranquila, ensimismada. No me vio al principio. Yo dudé. ¿Entrar o no entrar? Lo hice. Fingí mirar una sección cercana. Sentía el corazón en la garganta. Me decía que era solo un encuentro casual, que todo dependía de cómo lo manejara. Que la línea entre la tentación y el riesgo aún estaba ahí, entera. Que yo aún podía elegir. Entonces me miró. No fue una sorpresa en su rostro, sino una especie de reconocimiento íntimo. Como si esperara encontrarme ahí, como si esa posibilidad no le resultara imposible. Sonrió apenas. Un gesto pequeño,
contenido. «Qué casualidad», dijo. «Sí, bueno, Madrid no es tan grande como parece». Nos reímos con esa complicidad silenciosa que no necesita explicación. Hablamos de libros. De autores que ambos conocíamos. Él me preguntó por mi trabajo en la editorial y yo le conté anécdotas suaves, sin entrar en nada personal. Pero cada palabra era una pieza de algo más grande. Una construcción invisible que nos envolvía sin tocarnos. Salimos juntos de la librería. El cielo estaba nublado, con esa luz gris que a mí siempre me pareció más honesta que el azul radiante. Caminamos sin rumbo fijo, por calles menos transitadas. Me preguntó si tenía prisa. No la tenía. O al menos, no lo suficiente como para dejar de caminar a su lado. ¿Te gusta perderte?, preguntó. A veces. Siento que solo me encuentro cuando me pierdo. Él la sintió. No dijo nada. Pero su forma de mirarme era una respuesta. No había presión en su actitud. Tampoco declaración. Solo una presencia atenta, segura, con esa intensidad que no necesita empujar para ser sentida. Nos detuvimos en una pequeña plaza. Había un banco vacío bajo un árbol. Nos sentamos. La conversación se volvió más pausada. Hablamos de miedos, de elecciones que marcan, de lo que se calla en familia, en pareja, en uno mismo. Me sorprendí contándole cosas que no le había contado ni a Mateo. No porque fueran secretos, sino porque nadie había preguntado con esa mezcla de respeto y curiosidad. En algún momento, mientras hablábamos, su rodilla rozó la mía. No fue intencional. O quizás sí. Pero ninguno se apartó. Fue un contacto mínimo, contenido. Y sin embargo, lo sentí en todo el cuerpo. No como deseo explícito, sino como un recordatorio de que la piel también escucha. Yo bajé la mirada. Respiré hondo. Creo que debería irme, dije. Claro. Asintió con suavidad. Caminamos juntos hasta la boca del metro. Ninguno propuso volver a vernos. Tampoco lo evitamos. Nos despedimos con una sonrisa leve. Un «cuídate», que resonó más de lo que debía. Al bajar las escaleras, sentí su mirada en mi espalda. No me giré. En casa, Mateo ya había llegado. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien. Era cierto, en parte. Preparé la cena. Hablamos del fin de semana, de las cosas por arreglar en el baño. Todo parecía normal. Pero yo me sentía como si caminara por una cuerda invisible, sin red. Esa noche, al cambiarme de ropa, elegí un camisón que no usaba desde hacía años. No era provocador, pero sí suave al tacto, casi transparente en los bordes. Me peiné con lentitud. Me miré en el espejo largo del armario y vi una mujer diferente. No una infiel. No una enamorada. Una mujer que, por fin, recordaba lo que significaba ser mirada. Ser escuchada. Me acosté junto a Mateo. Sentí su mano buscando la mía. La tomé. Le devolví el gesto. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que hay cosas que no necesitan tocarse para empezar a doler. O a despertar. Dormí poco. Mi mente repasaba cada palabra, cada pausa, cada silencio compartido. Y supe que lo más difícil no era lo que había pasado, sino todo lo que aún no. La rutina seguía su curso como una coreografía silenciosa. Por fuera, todo parecía exactamente igual. Me despertaba con la alarma de siempre, tomaba el primer café en la cocina mientras Mateo leía noticias sin alzar la vista, y revisaba el correo del trabajo desde el móvil antes de vestirme. Pero por dentro, cada gesto se había vuelto más difícil de sostener. Las mañanas eran un campo minado.
Me ponía la ropa con más cuidado. Ya no elegía lo más cómodo, sino lo que me hacía sentir más alerta, más consciente. Prendas suaves, cortes definidos, telas que dejaban entrever sin mostrar. Empecé a usar pendientes largos otra vez, y ese perfume antiguo, el que reservaba solo para cenas importantes. No era para nadie. O eso me repetía. Pero en el fondo, sabía que sí. Sabía para quién lo hacía. No había vuelto a ver a Nico desde aquella tarde en la librería. No nos habíamos escrito. No nos habíamos llamado. Pero eso no evitaba que su presencia siguiera caminando conmigo como una sombra paralela. Todo lo que vivía tenía un segundo plano donde él aparecía, su voz en mi memoria, la forma en que ladeaba la cabeza al escucharme, sus silencios más intensos que muchas palabras. Una tarde de jueves, Clara me llamó para invitarme a una comida informal en su casa el sábado. Nada especial, según ella, solo unas tapas y algo de vino con unos amigos. «Trae a Mateo, hace tiempo que no lo veo», dijo con ese tono ligero que siempre usa para ocultar sus emociones reales. Acepté sin dudarlo. Pero mi estómago se encogió. Porque supe, con esa certeza que no necesita confirmación, que Nico estaría allí. El sábado por la mañana preparé todo con calma. Elegí un vestido sencillo, color salmón, que dejaba ver los hombros y caía suelto hasta la mitad del muslo. No era provocativo. Pero la forma en que la tela se deslizaba al caminar era más elocuente que cualquier escote. Me pinté los labios con un tono coral y recogí el cabello dejando mechones sueltos que me rozaban el cuello. Debajo, ropa interior clara, casi invisible. Un detalle solo para mí. Para no olvidarme de que seguía viva. Mateo me observó mientras me arreglaba. No dijo nada. Solo me miró un poco más de la cuenta, con esa mezcla de curiosidad y distancia que tanto se había vuelto parte de nuestra convivencia. «Estás guapa», dijo al fin, con una sonrisa tenue. «Gracias», respondí, sin saber qué más decir. Llegamos al piso de Clara poco después de las 2. El salón estaba lleno de luz, con las ventanas abiertas y las cortinas moviéndose como velas al viento. La mesa del comedor estaba cubierta de platos caseros, ensaladilla, empanada gallega, quesos curados. El ambiente era alegre, relajado. Clara nos recibió con 2 besos y nos ofreció vermut con hielo y una rodaja de naranja. Nico apareció 20 minutos más tarde. Su entrada fue natural. Saludó a todos con cortesía, pasó junto a mí con una breve mirada y se dirigió al rincón donde estaban los discos, como si necesitara ganar tiempo antes de saludar de verdad. Su camisa era blanca, arremangada. El pelo algo húmedo, como recién duchado. Me mantuve en mi papel, hablando con otros invitados, sonriendo sin mostrar los dientes. Pero cada vez que los sentía cerca, mi cuerpo respondía. No era deseo explícito. Era algo más profundo. Como si su cercanía reactivara partes de mí que solo con él se volvían visibles. Mateo y él conversaron brevemente, sin tensión aparente. Clara me ofreció ayudar a servir los platos y fuimos a la cocina. Allí, en ese espacio más íntimo, mientras se lavaban copas y se rebanaba pan, ella me miró con detenimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, claro, contesté enseguida. ¿Por qué lo dices? Te noto, no sé. Ausente. Como si tuvieras 1000 pensamientos en la cabeza. Sonreí. Le dije que debía de ser el estrés del trabajo. Clara asintió, pero no parecía convencida. Nos abrazamos brevemente y volvimos con los demás. Durante la comida, Nico se sentó justo enfrente de mí. No intercambiamos más que un par de frases banales. ¿Me pasas la sal? ¿Probaste la empanada? Pero sus ojos se detenían más tiempo del necesario.
sus dedos jugaban con el borde del vaso, y a veces, cuando se inclinaba para hablar con alguien a su lado, yo notaba cómo sus rodillas rozaban las mías debajo de la mesa. Accidentalmente. Quizás. Tras la comida, algunos se quedaron en la terraza, otros fueron a la sala a ver un partido de fútbol. Yo salí al pasillo fingiendo hablar por teléfono. El aire estaba más fresco allí, y el sonido de las voces quedaba amortiguado por las paredes. Me apoyé contra el marco de la ventana interior, mirando hacia el patio del edificio. Entonces escuché sus pasos. No lo vi. Solo lo supe. Nico apareció al fondo del pasillo. Llevaba una botella de agua en la mano. Se acercó con calma, sin fingir sorpresa. Se quedó a un par de metros de mí. ¿Estás bien?, preguntó, igual que yo a él, días atrás. Asentí. Hubo un silencio espeso. No incómodo, pero sí cargado. No deberíamos estar aquí, dije al fin. Entonces, ¿por qué estamos? No respondí. Nuestras miradas se cruzaron. No había sonrisa. No había risa. Solo una tensión muda que vibraba en el aire como una cuerda afinada a punto de romperse. No te preocupes, añadió él. No haré nada que tú no quieras. Y entonces ocurrió lo más extraño, sentí alivio. Porque a pesar de todo lo que no podía controlar, él sí lo hacía. Y eso me calmaba. Volvimos a la sala por caminos distintos. Fingimos estar distraídos. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiéramos estado a punto de cruzar una línea que ninguno había definido del todo. Esa noche, de vuelta en casa, Mateo me preguntó si lo había pasado bien. Le dije que sí. Y no mentía. Solo que lo que me había hecho bien no tenía que ver con la comida ni con las conversaciones. Al quitarme el vestido, ya en el dormitorio, lo hice con cuidado, como si al deslizar la tela recordara todo lo que no había pasado. Me miré al espejo y vi en mis ojos algo que no reconocía del todo. No tristeza. No culpa. Algo más parecido a hambre. Me acosté en silencio. Mateo dormía profundamente. Y yo, una vez más, me quedé despierta. Pensando en todo lo que no se dijo. En lo que no ocurrió. Y en cuanto más tiempo podría seguir siendo así. Desde aquella tarde en la galería, el mundo volvió a su velocidad habitual. El tráfico, las noticias, los horarios de oficina. Pero yo, en cambio, empecé a moverme más lento. Como si llevara algo invisible atado a la espalda. Una conciencia nueva, un peso hecho de palabras no dichas y gestos no realizados. Cada mañana me vestía con una calma distinta. No elegía la ropa por obligación, sino por lo que provocaba en mí. Me convertí en experta en pequeños secretos, el encaje suave que rozaba mi piel bajo una camisa abotonada, el perfume en la parte interior de mis muñecas, un pasador de pelo que nadie notaría, pero que para mí era una afirmación de presencia. Mateo lo notaba. No decía nada. Pero sus ojos tardaban más en mirarme, como si intentara descifrar algo que no entendía del todo. Yo también lo observaba a él. La forma en que se aflojaba la corbata al llegar a casa. Cómo se quedaba quieto frente al televisor sin mirar realmente. Me daba ternura. A veces, una ternura tan profunda que dolía. Y sin embargo, cada vez que me preguntaba si seguía enamorada, solo podía responderme con una palabra, sí, pero no igual. Asterisco asterisco. El jueves por la tarde recibí una llamada de Clara. Me invitaba a pasar el sábado con ellos en la casa de campo de su familia en El Escorial. Mateo también está invitado, dijo, aunque su tono no fue casual. Clara era una mujer perspicaz. No hablaba mucho, pero notaba todo. Mateo no podría ir. Tenía una presentación de su empresa en Zaragoza y regresaría el domingo por la noche.
Cuando se lo conté, me abrazó desde atrás mientras lavábamos los platos. Me dijo, ve. Te hará bien salir un poco. Respira aire puro. Yo asentí, agradecida. Pero por dentro, el aire ya me ardía en los pulmones. Asterisco asterisco. El sábado amaneció con un cielo de un azul cristalino. El tipo de día que engaña, bello por fuera, cargado por dentro. Me vestí con algo que parecía simple, un vestido largo de lino claro, tirantes finos, escote cuadrado. Fresco, apropiado para el campo, pero con un corte que marcaba la cintura y dejaba los omóplatos expuestos al sol. En los pies, sandalias de piel trenzada. En las orejas, los pendientes que Mateo me regaló hace 3 años. No sabía a quién quería gustar. Solo sabía que necesitaba sentirme entera. Clara me recogió en su coche. Durante el trayecto hablamos de recetas, de nuestros hijos, de una serie francesa que habíamos empezado a ver. Todo parecía natural, pero en sus pausas había un subtexto que no me atrevía a abrir. Al llegar, la casa se desplegaba como un recuerdo, blanca, rodeada de encinas, con muebles de madera clara y cojines gastados por el uso. Había gente conocida, algunos amigos suyos, una pareja mayor, 2 chicos jóvenes. ¿Y él? Nico. Vestía una camiseta oscura, pantalón claro, gafas de sol colgando del cuello. Me saludó con naturalidad. Sin exagerar. Sin evitar. Un beso en la mejilla y una frase casual, qué bueno verte. No hubo tensión aparente. Nadie podía sospechar. Pero yo sentí como el espacio se volvía más denso entre nosotros. Como si cada movimiento tuviera que medirse milimétricamente. Pasamos la mañana entre aperitivos, risas, música suave saliendo de un altavoz. En la mesa del jardín había limonada, vino blanco, ensaladas, tortillas. Todo perfecto. Todo amable. Pero mis sentidos estaban enfocados en otra cosa. Cada vez que él se acercaba, cada vez que pasaba detrás de mí, cada vez que hablaba con alguien y su voz bajaba el tono, algo dentro de mí se activaba. No era deseo físico. Era algo más difícil de explicar, una forma de atención, de alerta, de reconocimiento. Nico hablaba con todos. Reía, hacía comentarios ingeniosos. Pero su mirada volvía a mí como si siguiera una órbita. Nunca directa. Nunca demasiado larga. Pero ahí. Después de comer, Clara se ofreció a hacer una caminata corta hacia un pequeño mirador cercano. Algunos se quedaron a dormir la siesta bajo los árboles. Otros fueron a pasear. Yo me levanté casi sin pensarlo. Necesitaba moverme, respirar. Él también se unió al grupo. El camino era estrecho, bordeado de lavanda silvestre. Caminábamos separados, con otros entre nosotros. Yo sentía el sol en la espalda, el sudor suave detrás de las rodillas. El vestido se pegaba a mi piel en algunos puntos. El olor de la naturaleza me resultaba intenso. En cada paso, algo en mí se debatía entre la paz del paisaje y el ruido interior. Llegamos al mirador. La vista era inmensa, montañas lejanas, el valle cubierto de encinas, el cielo abierto como un cuenco de vidrio. Me apoyé en la barandilla. Él se acercó, sin tocarme, sin hablar. Se detuvo a mi lado. Noté el calor de su cuerpo, su respiración contenida. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Sí. Solo, pensando demasiado. A veces pensar es más peligroso que actuar, dijo. Me giré un poco para mirarlo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Sus manos en los bolsillos. Parecía tranquilo. Pero su mandíbula estaba tensa. No quiero hacer daño, dije, apenas audible. Yo tampoco. Pero eso no cambia lo que ya es.
El viento levantó una hebra de mi cabello. Él no la tocó. Solo la observó caer. Y en ese gesto mínimo, sentí que todo estaba dicho. Volvimos en silencio. Asterisco asterisco. Por la tarde, Clara me ofreció quedarme a dormir, como otras veces. Así no conduces cansada, dijo. Yo acepté. La habitación de invitados tenía una colcha de algodón y una pequeña lámpara con pantalla de lino. Me duché despacio, dejando que el agua arrastrara todo el calor del día. Me puse una camiseta grande y me senté frente a la ventana abierta, con las piernas cruzadas sobre la silla. Desde allí, veía el jardín. La sombra de los árboles se alargaba. Escuchaba risas lejanas. Pasos en la madera. Él estaba por ahí. Yo lo sentía. Y aún así, no buscábamos encontrarnos. Me acosté temprano. En la oscuridad de la habitación, mi mente se llenó de imágenes. No del cuerpo de Nico. No de sus manos. Sino de lo que había entre nosotros, la contención, el borde, la línea no cruzada. Y me pregunté si ese tipo de intimidad, tan invisible, no era más fuerte que cualquier otra. Dormí mal. Me desperté varias veces. Cada sonido me parecía un signo. Pero no pasó nada. Solo la conciencia punzante de que algo está ocurriendo incluso cuando no ocurre nada. El domingo al mediodía, mientras la casa de campo despertaba lentamente con olor a café y pan tostado, yo me sentía suspendida en una realidad paralela. Había dormido poco. Había soñado mucho. Me vestí con lentitud, con la serenidad artificial de quien sabe que cada movimiento será registrado por la memoria. Pantalón de lino claro, blusa azul pálido con botones de nácar, y un chal fino sobre los hombros, como si el fresco de la mañana pudiera colarse por cualquier rendija de mi piel. Me recogí el pelo en una coleta baja, dejando un mechón suelto sobre la frente. El espejo del cuarto me devolvía un rostro sereno, pero mis ojos tenían otra historia. Bajé a desayunar. Clara estaba en la cocina, sonriendo como si el día anterior no hubiera contenido ninguna pregunta sin respuesta. Me ofreció una taza de té y me preguntó por el sueño. Fingí normalidad. Le hablé de lo bonito del paisaje, del paseo. No mencioné a Nico. Él apareció unos minutos después, con el cabello mojado y una camisa arrugada. Saludó a todos con la cortesía de siempre. Cuando me miró, no hubo disimulo, ni sonrisas. Solo una quietud cargada de algo que no sabíamos cómo nombrar. Al terminar el desayuno, Clara salió al jardín con los demás. Me quedé en la cocina, recogiendo platos. Cuando él volvió para ayudarme, el silencio entre los dos fue tan denso como el vapor que salía del lavavajillas. ¿Vas a seguir fingiendo que esto no está ocurriendo?, preguntó, sin mirarme. No lo estoy fingiendo, dije. Lo estoy conteniendo. ¿Y hasta cuándo? Esa pregunta no tenía respuesta. Porque todo lo que había hecho hasta ahora era contenerme. Medir. Cuidar. Equilibrar dos vidas en un mismo cuerpo. Pero ya no sabía si estaba cuidando a alguien, o traicionándome a mí misma. Antes de que pudiera responder, Clara entró al comedor. Nos miró. Solo por un segundo. Luego dijo algo sobre los platos. Pero en su tono, en la forma en que evitó nuestras miradas, supe que algo en ella también se estaba rompiendo. Asterisco asterisco. Volví a casa en tren por la tarde. El trayecto fue lento, silencioso. Mateo me escribió un mensaje corto: llegaré tarde. Pedido urgente desde Zaragoza. Yo respondí con un pulgar. No podía escribir más. Esa noche, al llegar a casa, sentí que todo estaba en pausa. Como si el mundo entero hubiera retenido el aliento. Me duché en silencio.
preparé una cena ligera solo para mí. Me senté a la mesa sin encender la televisión. La casa estaba llena de objetos cotidianos, sillas, marcos, plantas, pero ninguno me pertenecía del todo. A medianoche, me llegó un mensaje de Nico. Solo decía: no puedo más con este silencio. Pero tampoco quiero destruirte. No supe qué hacer. Ni cómo responder. Ni siquiera sabía si debía responder. Lo que hice fue dormir. Mal. Con sueños torpes. Con imágenes sueltas. Con palabras que no terminaban de salir. Asterisco asterisco. El lunes fue distinto. Mateo me esperaba en la cocina, con la cafetera ya apagada y una expresión que me estremeció. No era enojo. No era sospecha. Era una ternura agotada. Tenemos que hablar, dijo. Asentí, sin aire. Nos sentamos en el sofá. Frente a frente. Sé que hay algo, continuó él. No sé exactamente qué. Pero lo siento. No mentí. No inventé nada. Solo bajé la mirada y dije: he cambiado. No sé si para bien. Pero ya no soy la misma. Él respiró hondo. No preguntó nombres. No pidió detalles. Solo cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás. ¿Es alguien?, preguntó, casi en susurro. Sí, dije. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo el temblor contenido de dos personas que se habían querido mucho, pero que ya no podían encontrarse en el mismo lugar. Mateo se levantó, fue al dormitorio y volvió con su chaqueta. Me besó la frente, como quien despide a alguien que ama pero no puede retener. Y salió. Asterisco asterisco. En los días que siguieron, mi cuerpo siguió haciendo todo lo habitual. Trabajar. Comer. Dormir. Pero mi mente estaba llena de ecos. Algunas veces pensaba en Mateo y sentía un dolor sordo. Otras pensaba en Nico, y sentía una luz extraña que no sabía si era esperanza o ilusión. Una tarde, sentada frente al ventanal del salón, con una copa de agua en la mano y el teléfono al lado, pensé en escribirle. A Nico. Lo que quería decirle no era romántico. No era heroico. Solo quería decirle que estaba asustada. Que no sabía qué hacer con todo esto. Que una parte de mí lo deseaba, pero otra necesitaba tiempo. Espacio. Pero no escribí nada. Porque entendí que no era el momento. Asterisco asterisco. Los días se alargaron, y el silencio volvió a mi vida. Esta vez no como una cárcel, sino como un refugio. No como una condena, sino como una forma de escucharme. Clara me llamó una semana después. Su voz era distinta. Le pregunté cómo estaba. Bien. Solo quería decirte algo. Dime. Sabía. Desde hace tiempo. Pero quería que fueras tú quien lo dijera. No pude responder. No te juzgo, dijo ella. Solo, estoy triste. La conversación terminó ahí. Perdí su amistad. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Asterisco asterisco. Ahora, semanas después, escribo esto desde la misma mesa donde antes doblaba servilletas. Mi vida es más vacía, sí. Pero también más mía. No he vuelto a ver a Nico. Pero a veces, en las tardes lentas, mientras el sol cae sobre los tejados de lavapiés, me imagino encontrándolo en una esquina, en una plaza, en una librería. Me imagino mirándolo sin miedo. No sé si habrá una segunda parte para nosotros. Pero sé que,
pase lo que pase, ya no soy la mujer que miraba su reflejo como una sombra. Ahora sé quién soy. Y eso, incluso en la soledad, es una forma de amor.